¿Cómo están, estimados alumnos? Bienvenidos a nuestra clase de repaso. Ya viene otra compañera, se está sumando. Bienvenidos a nuestra clase de repaso. Nuestra primera clase de repaso, porque como ustedes saben, ya terminamos con el programa. Y cuando yo les pedí a algunos filósofos que a ustedes les interesa repasar, ustedes, según los apuntes que tengo, me pidieron, en un momento, acá viene alguien, Micaela, ahí está. Me pidieron que demos Kant eh, y Hegel. Kant y Marx, perdón. Ustedes me pidieron Kant y Marx. Bueno, entonces de la vida de Kant ya hablamos. Nosotros no hace falta que hable más de eso. Hablemos de sus principales obras. Sus principales obras es la crítica de la razón pura. Después tenemos la crítica de la razón práctica. Después tenemos la paz perpetua. Esas son sus tres principales obras. Y también está la crítica del juicio, pero el de la razón pura también aborda temas que ya abordó en su crítica del juicio, así que, pero pueden, perdón, está viniendo gente, ahí, pueden agregar eso al repertorio de Kant. Entonces, ¿cuáles fueron las influencias del pensamiento kantiano? En primer lugar, el racionalismo de Leibniz. Kant fue discípulo o alumno de Christian Wolff. Christian Wolff era un racionalista leibniziano, o sea, que seguía las enseñanzas de Leibniz. Entonces, la primera influencia de Kant era el racionalismo de Leibniz. Y de hecho, Kant empezó siendo racionalista. Pero después conoció el empirismo de David Hume, que le hizo ver, como vamos a ver más adelante, que había límites para la razón. Que la razón tenía límites. Y entonces ahí el objetivo de Kant fue conciliar el racionalismo de Leibniz con el empirismo de David Hume. Otra cosa que influenció mucho en el pensamiento de Kant fue la física de Isaac Newton. Parece que Newton marca hito en la historia. Influye, su pensamiento es de ciencia, pero influye mucho en la filosofía. E influye en dos maneras en Kant. Primero, Newton presenta un modelo de ciencia. Parece que esta es la época, como yo les digo, en que la física desplaza a la matemática como la niña bonita de la ciencia. Y de hecho, hasta ahora la física es la ciencia para nosotros. Está siendo desplazada un poco por la biología. Pero la física es la ciencia del momento. Y todas las ciencias querían ser como la física. Y Kant quería hacer que la filosofía sea como la física. Pero también Newton influye en Kant en su noción del espacio-tiempo. Newton tenía una física del espacio-tiempo absoluto. Para Newton el espacio y el tiempo eran igual en todos lados. Acá, allá, los decía, eran igual. Eso fue así hasta que Albert Einstein demostró que el espacio y el tiempo son relativos. Que el espacio se dilata a mayor velocidad, por ejemplo, o la gravedad actúa al espacio-tiempo. Por eso que si vos te vas en un cohete y volvés, vas a ver que todos tus amigos están viejos o crecieron varios años y vos vas a estar igual. Bien. Kant distingue dos sentidos de filosofía. Uno académico, o sea, una filosofía como ciencia, el sentido así de memorizarte lo que dice la mayéutica socrática, lo que dijeron los grandes filósofos. Y Kant decía que la filosofía tiene que ser, obviamente, como la física o como las matemáticas.
Pero también hay un sentido mundano de la filosofía, que es ese sentido que nosotros utilizamos comúnmente, que es que nos hacemos las preguntas eh, con los fines esenciales, o sea, quién soy, de dónde vengo, cuál es el sentido de la vida, qué pasa después de la muerte. Son todas preguntas que nosotros nos hacemos, y ese es en el sentido mundano, así para responder las preguntas esenciales, lo que nos inquieta. Y Kant divide el sentido mundano en preguntas fundamentales. La primera pregunta es: ¿qué puedo saber? ¿Qué puedo conocer? A esta pregunta responde la teoría del conocimiento y se trata de la crítica de la razón pura. La pregunta de qué debo hacer eh, responde la ética y se analiza la crítica de la razón práctica. La pregunta de qué cabe esperar responde la teología, porque es fundamental por los fundamentos últimos de qué va a pasar después. Eso responde la teología y también está en la crítica de la razón práctica. ¿Y qué es el hombre? Responde la antropología, y eso está en toda la obra de Kant. ¿Qué puede conocer el hombre? Está en crítica de la razón pura, que puede, entonces está en toda la obra de Immanuel Kant. Entonces, hablemos ahora del giro copernicano del conocimiento. ¿Qué es el giro copernicano del conocimiento? Eh, como hablábamos nosotros, Hume fue el que le despertó su sueño dogmático a Immanuel Kant. O sea, ese fue el término que usó Kant. Hume me despertó de mi sueño dogmático. Y le hizo ver que el conocimiento tenía límites. Le hizo ver los límites que tenía el conocimiento. O sea, el conocimiento no es ilimitado. Y por tanto tiene que ser sometido a crítica. Y esto produce un giro, porque cambia el enfoque. Cambia el enfoque de conocimiento. Antes, en la época de Descartes, los empiristas, era cómo podemos conocer. Y se peleaban ellos, a través de la razón, a través de la experiencia, cómo podemos conocer. Pero cambia la pregunta y se pregunta: ¿qué validez tiene lo que yo conozco? En vez de preguntarse cómo yo puedo conocer, se pregunta por la validez de lo que conozco. Es decir, el conocimiento tiene que ser sometido a crítica. Por eso la obra de Kant se llama crítica de la razón pura y crítica de la razón práctica. El conocimiento tiene que ser sometido a crítica. Aparte, el giro copernicano cambia de relación entre sujeto, la relación entre sujeto y objeto. Porque antes el objeto era una cosa pasiva y yo conocía, yo sujeto conocía. O sea, el objeto está ahí y yo veo esto y digo es rojo. Pero con Kant cambia eso, porque con Kant es el sujeto de condicionar el objeto. O sea, Kant cambia el enfoque de objeto a sujeto, cambia el enfoque de sujeto a objeto. O sea, ahora el objeto no es algo pasivo que yo, sino que ahora yo soy el que piensa en el objeto. O sea, no puedo yo ver esto. Yo no conozco este color, yo conozco lo que yo percibo este color. O sea, yo no conozco las cosas, yo lo que conozco es la idea que yo me hago de las cosas. Y eso es el giro copernicano de Kant. Se llama giro copernicano porque, así como el Sol, como Copérnico cambió el enfoque de geocentrismo al heliocentrismo, o sea, el Sol era el centro, la Tierra era el centro, ahora el Sol es el centro, Kant cambia el enfoque de sujeto a objeto y el enfoque de qué podemos conocer, porque antes era la pregunta qué podemos conocer y ahora la pregunta de Kant es qué validez tiene lo que yo conozco. Es, en cierto sentido, Vincius sí, porque Kant empieza con el tema del sujeto en relación con el fenómeno, con lo que está ahí afuera. Y eso va a dar pie al existencialismo también. Con el materialismo no, porque Kant era idealista. Eso creo que ya les aclaré en la clase. Kant, por ejemplo, creía que el rojo este no es rojo porque sí, sino es rojo porque yo le veo rojo. Kant era idealista, no era materialista.
Acá les voy a mostrar un video que explica bien eso del giro copernicano del conocimiento. Explica de una forma muy didáctica eso del giro copernicano del conocimiento. Vamos a ver el video. Hola, hace unos días hicimos un video sobre Immanuel Kant que incluía un chiste sobre el giro copernicano. Si no saben de lo que estoy hablando, pueden ver el video en este link. Y como esto es Bully Magnets y somos tan ñoños que nos angustia dejar cosas importantes sin explicar, hoy me gustaría hablarles del giro copernicano, porque sé que dicho así suena a paso de baile. Intentaré ser breve y sencillo, pero esto es filosofía kantiana, así que prepárense para... ¡Información! A menos que sean el gordo inmundo. Yo leía a Kant desde el kinder. Antes que nada hay que entender que esto es filosofía del conocimiento. Lo que a Kant le importaba era descubrir cómo es que los seres humanos conocemos las cosas. Entonces se crea una relación entre una persona o sujeto y un objeto que conoce. Antes de Kant se entendía que los objetos y los fenómenos ocurrían allá afuera y que los sujetos éramos meros observadores, que a partir de verlos y experimentarlos nos hacíamos algo así como una fotografía de la realidad que nos dejaba entenderlos. El mundo por ahí haciendo lo suyo y nosotros viéndolo. Para David Hume la cosa era simple. Había causas que provocaban ciertos efectos por cosa del hábito y nada más. Allá hay nubes, es una causa. Y el efecto será la lluvia. Claro, por el efecto de sublimación del vapor de agua. No, ¿de qué hablas? Si lloverá es porque las nubes están habituadas a hacerlo. Eso no tiene ningún fundamento científico, Hume. No me importa. Todo lo que vale es empírico. Los filósofos antes de Kant pensaban que las cosas ocurrían allá en la realidad y nosotros las conocíamos viendo desde lejos. Bueno, todos menos Descartes, pero es que dudaba de todo. Tengo dudas, dudas, dudas. ¡Dudas! Pero entonces Kant, que era bien obsesivo y quería respuestas, dijo que no se podía vivir así, que había que conocer el conocimiento, sí, así de redundante como suena, desde otra perspectiva. Solo podemos conocer a priori de las cosas aquello que antes hemos puesto en ellas. Clarísimo, maestro. Lo que Kant quería decir es que para él el mundo real está allá afuera y nosotros como personas nunca llegaremos a conocerlo realmente, porque bueno, estamos atrapados aquí, dentro de nosotros mismos. Entonces, cuando un sujeto conoce a un objeto, lo hace a través de sus propias reglas, de sus propios procesos mentales. El objeto no se conoce desde el objeto, sino que el sujeto se apropia del objeto desde su subjetividad. O sea que la realidad no existiría de no ser porque nosotros, los seres humanos, al vivirla, la construimos. La realidad no existe, hermano. El sujeto crea la realidad a partir de sí mismo y solo al entender esto puede conocer lo que está allá afuera. Kant cambió la relación objeto-sujeto por una sujeto-objeto. Y tan grande fue el cambio de perspectiva que lo llamó... Señores, es mi giro copernicano. Como el paso de baile. Kant lo llamó así porque consideraba que este cambio de perspectiva era tan importante como el que hizo Copérnico, cuando dijo que para entender el movimiento de los astros era necesario dejar de pensar que la Tierra estaba en el centro del universo. Y es por esto, señores, que debemos entender que es el Sol y no la Tierra alrededor del que giran todos los astros que conocemos. ¡Oh, maravilloso! Sin duda esto es un gran giro científico. Un giro... ¿Copernicano? Sí, giro copernicano. ¡Oh, como el paso de baile! No, que el giro copernicano no es un paso de baile, aunque debería. Eso me da una idea. Gente del internet, como Copérnico y Kant en su momento, es tiempo de hacer un giro en la historia. Un giro en el sentido más literal. Me refiero a todos a bailar el giro copernicano.
Bueno, espero que con ese simpático video hayan entendido lo que es el giro copernicano. Es básicamente, eh, primero, el cambio de paradigma de la duda de conocimiento, como decía, como explicaba el video, conocimiento pasó a ser algo así de causa-efecto, aunque Hume criticaba la causalidad. O sea, Hume decía que la causalidad es impresión 1, impresión 2. Como dice el video, nubes, lluvia. Y nosotros asociamos de manera causal. Pero no tenemos impresiones de causa. Solo tenemos impresiones de la nube y lluvia. Pero el punto es que las cosas estaban ahí y nosotros éramos los que teníamos impresiones de las cosas para aquí. En cambio, Kant cambia eso. Nosotros no tenemos impresiones, o sea, tenemos impresiones, pero no conocemos las cosas en sí, conocemos la idea que nos hacemos de las cosas. Y entonces cambia también el paradigma de cambia también el paradigma de cómo conocemos, el paradigma cambia a la validez de lo que conocemos. Sigamos con la diapositiva. Acá tenemos las partes de la obra de Kant, más específicamente las partes de la crítica de la razón pura. Primero tenemos la estética trascendental. Estudia las condiciones que hacen posible las matemáticas y los juicios. Lo segundo que tenemos es la analítica trascendental, o sea, las condiciones que posibilitan el entendimiento. Y después tenemos la dialéctica trascendental, que estudia la razón y se ocupa de establecer la posibilidad de la metafísica. Después, lo que estudia la estética trascendental es si la matemática es posible como ciencia. Lo que estudia la analítica trascendental es si la física es posible como ciencia. Y lo que estudia la dialéctica trascendental es si la metafísica es posible como ciencia. Acá tenemos, primero entremos en la estética trascendental. Y la pregunta sigue siendo, ¿qué podemos conocer? ¿Cómo nosotros conocemos? Nosotros conocemos por juicios. Nosotros primero elaboramos conceptos. Por ejemplo, perro. Y asociando conceptos, hacemos juicios. Perro bravo. Ese perro es bravo. Ahí hacemos juicios. Con la suma de dos conceptos se hace un juicio. Entonces nosotros conocemos mediante juicios. Y hay tres tipos de juicios. Tenemos los juicios analíticos, que son a priori, son explicativos, o sea que se explican por sí mismos, son universales y son necesarios. Son a priori quiere decir que son antes de la experiencia. Son explicativos que se explican por sí mismos. Que son universales, que en todos lados son iguales, y que son necesarios quiere decir que su contrario es absurdo. Por ejemplo, si yo digo, y voy a repetir el mismo ejemplo que la clase pasada, el triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos. Ese es un juicio a priori porque uno tenés que mirar para saber que un triángulo tiene el mismo nombre, te dice triángulo. Es explicativo, o sea, se explica por sí mismo porque el sujeto está contenido en el predicado. Triángulo, el nombre triángulo te dice que tiene 3 ángulos. Es universal porque todos los triángulos tienen 3 lados triángulos y un triángulo es el mismo acá que en China, que en Tangamandapio, que en Tutudó. Y es necesario por su contrario absurdo. Un triángulo que no tenga 3 lados y 3 ángulos no es triángulo. Entonces esos son los juicios analíticos. Si yo, por ejemplo, digo, otro ejemplo de juicio analítico puede ser por ejemplo,
La bicicleta tiene 2 ruedas. O otro ejemplo de juicio analítico es la ciclovía, es una vía para bicicletas. Son juicios analíticos. ¿Por qué? Porque el sujeto está contenido en el predicado, son a priori, explicativos, universales y necesarios. Después tenemos los juicios sintéticos, que son extensivos, probables y contingentes. Extensivo quiere decir que se aplican a un grupo de cosas. Probables quiere decir que pueden ser verdaderos o falsos, que no son necesariamente verdaderos como vimos en el ejemplo anterior. Y contingentes, ya vimos con Santo Tomás, que contingente quiere decir que pueden ser y no ser. Por ejemplo, si yo digo, ahora está soleado, ese es un juicio a posteriori, porque vos tenés que mirar para ver si es cierto eso, tenés que mirar el sol. Mira, sí, mira, ahora está soleado. Es extensivo, porque se aplica a los días soleados. Es probable, porque puede ser verdadero o falso, puede ser que ahora haya sol, como puede ser que ahora no haya sol. Y es contingente, porque aunque ahora sea verdad que no haya sol, que haya sol, perdón, aunque ahora sea verdad que haya sol, más tarde ya no va a haber, cuando sea de noche ya no va a haber sol. O sea, es contingente, ahora es, pero después no va a ser. Después puede no ser. O se puede nublar ahora mismo y ya va a dejar de ser verdadero. Por eso es contingente. Ahora, el problema es que ninguno de estos dos juicios sirve para la ciencia. Los juicios analíticos no sirven para la ciencia porque son tautológicos. Tautológico quiere decir que dicen lo mismo, que son una redundancia. Si yo te digo el triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos, no te estoy diciendo nada nuevo. Triángulo, 3 lados, 3 ángulos. En el nombre ya está. Si yo te digo que la ciclovía sirve, la ciclovía, vía de ciclo, de bicicleta. En el nombre ya te dice todo. Porque en los juicios analíticos el sujeto se repite en el predicado. Entonces, un juicio analítico es como que yo te diga, el café con leche es café con leche. No te estoy diciendo nada nuevo. Te estoy diciendo una obviedad. Por eso no sirven para la ciencia los juicios analíticos, porque son tautológicos. Los juicios sintéticos no sirven tampoco para la ciencia porque pueden ser verdaderos o falsos y son contingentes. Entonces no son viables. Entonces, ¿qué hace Kant? Kant entonces fusiona estos dos juicios, los analíticos y sintéticos, y crea un nuevo tipo de juicio que son los sintéticos a priori. Estos son extensivos, pero son universales y son necesarios. Es decir, aportan algo nuevo, son a priori, aportan algo nuevo, son universales y necesarios. Por ejemplo, si yo digo, la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos, entonces estoy hablando de un juicio sintético a priori. ¿Por qué? Porque es universal, o sea, siempre la línea recta va a ser la distancia más corta entre dos puntos. Por lo menos si hablamos de trigonometría euclidiana, si hablamos de trigonometría euclidiana no, pero ese es otro tema. Aparte en la época de Kant todavía no existía la trigonometría euclidiana. Son universales y son necesarios porque es un absurdo que la línea, que en dos puntos la distancia más corta no sea la línea recta. Y a priori porque vos no tenés que estar mirando siempre eso para corroborar que es. Entonces, ese es un juicio sintético a priori. Todos los juicios matemáticos, por ejemplo, 2 más 2, 4, son juicios sintéticos a priori. Por eso son juicios que sirven para la ciencia, porque aportan algo nuevo, pero son universales y son necesarios. Igual que los analíticos son universales a priori necesarios, y igual que los sintéticos aportan algo nuevo, o sea, tienen las cualidades de los dos. Por eso son los juicios que sirven para la ciencia. Por tanto, la matemática es una ciencia, porque la matemática se basa en juicios sintéticos a priori, que son los juicios que nos permiten hacer la ciencia. Entonces tenemos la estética trascendental, concluimos que la matemática es una ciencia.
Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros para el conocimiento? Acá dice que hay condiciones para el conocimiento sensible. Pero acá no le gustaba esa visión del espacio y del tiempo. Le parecía muy fácil. Entonces, en vez de llamar espacio y tiempo, le llamó formas a priori de la sensibilidad. ¿Por qué son formas? Porque no son impresiones sensibles. O sea, no es algo que yo capto, sino que percibimos las impresiones. O sea, yo no capto el espacio y el tiempo, sino que yo percibo en el espacio y el tiempo. Todo lo que percibo, yo percibo en el espacio y el tiempo. Son a priori porque no provienen de la experiencia, o sea, que están antes de la experiencia. Porque yo, de vuelta, yo no experimento el espacio-tiempo, yo experimento en el espacio y en el tiempo. Y son de la sensibilidad porque son impresiones, son intuiciones puras. Intuición que es un conocimiento que vos captás de manera inmediata. Por eso se dice, por ejemplo, que las mujeres tienen intuición, porque enseguida te captan así. Intuyen. Y son puras porque no son producto de las impresiones. Entonces lo que decía Kant es básicamente, un momento, es básicamente que el conocimiento requiere de dos cosas. Lo dado, que es el fenómeno, y lo opuesto, que es el espacio-tiempo, que son las formas a priori de la sensibilidad. Esto parece complicado, pero es fácil de explicar. Vamos a traer a nuestra asistente la pizarra. Creo que se ve bien. El conocimiento es, imaginemos este vaso. Este vaso son las formas a priori de la sensibilidad. Estos son, o sea, son el espacio y el tiempo. Nosotros no percibimos en el espacio, no percibimos nosotros el espacio y el tiempo, nosotros percibimos en el espacio y en el tiempo. Por eso dice Kant que son intuiciones. El espacio y el tiempo están antes de que nosotros percibamos, porque nosotros no podemos percibir fuera del espacio y del tiempo. Hagan la siguiente prueba. Imagínense ustedes un espacio sin objeto. Pueden imaginarse un fondo negro, por ejemplo, un espacio sin objeto. Pero ahora intenten imaginarse un objeto sin un espacio. No se puede. Todo objeto que vos percibís está en un espacio y un tiempo, en un lugar. Aunque te imagines este vaso en un fondo negro, va a ser un lugar, va a ser un fondo negro. Vos no te puedes imaginar el vaso en la nada. Entonces siempre vos percibís un espacio y un tiempo. Entonces el espacio y el tiempo son el vaso y que son en el momento el espacio y el tiempo son los puestos, o sea, lo que ya está ahí, y lo que nosotros vamos poniendo por la experiencia es lo dado, lo que nosotros vamos agregando al vasito. Nosotros vamos llenando nuestro vasito con la experiencia, con juguito de experiencia. Vamos llenando nuestro vasito. Esto es lo dado, lo que damos. El otro es lo opuesto, lo que ya está. No sé si con este dibujito entendieron.
Vamos a poner bien nuestra cámara. Ahí. Entonces, ¿qué podemos conocer según el señor Kant? Podemos conocer lo dado y lo puesto. Pero el tema es que el conocimiento es un caos de sensaciones. Y eso nos lleva a que nosotros, este caos, nosotros ordenemos en categorías para poner en este vasito. Y las categorías se ordenan según juicio, porque ya vimos nosotros que conocemos según juicios. Entonces veamos un poco las categorías de Kant. Kant divide la categoría en 4 criterios: cantidad, cualidad, relación, modalidad. Primero tenemos los criterios de cantidad, que son según la cantidad, que obviamente para la redundancia según la cantidad. Tenemos lo universal, totalidad, todos los perros son mamíferos. Particular, algunos perros son colis, o sea que ya una particularidad, de ese universal, de ese todos, sacamos al rasgo de algunos. Y después tenemos singular, que hablamos de un perro. Lassie es un coli, Lassie es un perro concreto. Según cualidad tenemos afirmativo, negativo, indefinido. Afirmativo, obviamente el que afirma, es cierto que, o sea, si yo digo esto es rojo, estoy afirmando algo, esto es rojo. Entonces nos da la categoría de realidad, porque estamos afirmando algo, estamos afirmando que una realidad, que algo es rojo. Negativo es esto no es azul, estoy negando que esto sea azul, entonces es la categoría de negación. En lógica existen los juicios pueden ser positivos o negativos, no hay, pero Kant, como es alemán y le gusta rascarse la oreja así, creó una nueva categoría que es el indefinido. El indefinido es una negación, pero que no afecta al sujeto, sino que afecta. Por ejemplo, si yo digo, la siguiente película no es apta para menores, esa negación no la afecta al sujeto, sino al público que ve la película, aparte del público que ve la película. Por eso esa categoría te da la delimitación. Porque limita. En realidad, yo fui profesor de lógica y todos los profesores sabemos que las cosas solo pueden ser afirmativas o negativas, pero a Kant le gusta complicar las cosas, así que puso no, puso que indefinido, que en realidad son juicios negativos también, pero bueno. Después tenemos por relación. Por relación es categórico cuando vos afirmás categóricamente algo. Fulano es inocente. Fulano es bueno. Mañana no va a llover. Eso es categóricamente. Estoy jugando, estoy poniendo el fuego en la mano por alguien o por algo que va a pasar. Estoy casi seguro. De hecho, estoy seguro. Afirmo categóricamente algo. Sin lugar a dudas, no tengo dudas. Eso es categórico. Después tenemos hipotéticos. Lo categórico no es la categoría de sustancia, porque es, sin lugar a dudas. Esto es eso, entonces me da la categoría de sustancia. Después tenemos los hipotéticos, que son condicionales. Si, entonces, por ejemplo, si ustedes estudian, entonces van a aprobar. Si ahorras, entonces vas a tener plata. Son condicionales. Si, entonces. Y después tenemos los disyuntivos, que es o este o lo otro. O te vas en este colectivo o te vas en auto. No puedes hacer los dos al mismo tiempo. Te vas en colectivo o en auto. O estás en clase o no estás en clase. Y así. Y finalmente tenemos los juicios problemáticos. Donde, por ejemplo, tenemos... problemático es... los juicios de modalidad, por modalidad. Problemático es cuando puede ser. Puede ser que Paraguay clasifique para el siguiente mundial. En realidad es poco probable, pero bueno. Puede ser que mañana haga menos calor. Puede ser, siempre es posibilidad. Puede ser, cuando puede ser, es juicio problemático. Después tenemos asertórico, que es un juicio verdadero, pero que no necesariamente tiene que ser verdadero. Por ejemplo, yo digo, ahora hay sol. Ahora hay sol es un juicio verdadero. Ahora acá por lo menos hay un solazo. Pero eso no necesariamente es verdadero. O sea, podría estar lloviendo ahora perfectamente, pero no está lloviendo. Es verdadero, pero no es necesariamente verdadero. Y después tenemos
finalmente tenemos los juicios apodícticos, que son necesariamente verdaderos. Si yo digo 2 más 2 es 4, es un juicio necesariamente verdadero, porque su contrario es imposible. 2 más 2 no puede ser más que 4. Si yo digo todo cuerpo con masa tiene peso, es un juicio apodíctico, porque su contrario es imposible, porque el peso es una categoría inherente de la masa. No puede haber un cuerpo que tenga masa y que no tenga peso. Sigamos. Entonces, finalmente, ¿qué podemos conocer para Kant? Para Kant solamente podemos conocer lo que nosotros podemos ordenar en las categorías y poner en este vasito, en el vasito del espacio-tiempo. Entonces, la conclusión para Kant es la misma que para Hume. Solo podemos conocer el fenómeno, solo podemos conocer lo que se me manifiesta, lo que yo puedo ordenar a través de las categorías en el espacio-tiempo. Lo que está más allá del espacio-tiempo es el noumeno, es lo que yo no puedo poner en las categorías y no puedo ordenar. Por ejemplo, Dios es un fenómeno nouménico, porque yo a Dios no le puedo poner en el espacio-tiempo, porque Dios está más allá del espacio del tiempo. Entonces a Dios no le puedo poner, Dios no entra en este vasito. Lo mismo cuando hablo de el hombre en sentido metafísico. No puedo poner. Lo mismo la libertad, la moral, no puedo poner. Entonces sacamos que la física sí es ciencia, porque entonces en la analítica trascendental, la física sí es ciencia, porque la física se basa en esto, el juicio que puedo poner en el espacio-tiempo y en la categoría. Además, la física usa juicios sintéticos a priori. Entonces la física y la matemática sí son ciencia, porque entran. Pero la metafísica no, porque la metafísica es nouménica. La metafísica estudia cosas que no podemos poner acá. Dios, hombre, el alma, la moral, no entran en el vasito. Por tanto, la metafísica no es ciencia. Por eso, mientras la matemática o la física progresan, porque la física va progresando, la física cambió mucho desde Galileo hasta Newton, hasta Albert Einstein, que va cambiando. En cambio, la filosofía o la metafísica, seguimos con las mismas cuestiones. ¿Que el hombre? ¿Existe Dios? Son preguntas que nos hacemos desde los griegos y están hasta ahora. O sea, en filosofía estamos haciendo la misma pregunta. Por eso la metafísica se queda estancada. Entonces siempre se pasa eso. Entonces las mismas cuestiones, como el hámster con su rueda. Va girando todas las mismas cuestiones. Esto es porque carecemos de facultades para conocer lo que va más allá del fenómeno. Por tanto, la metafísica no es ciencia, la metafísica fracasa como ciencia. Ahora hablemos de la ética. Kant rechaza toda la ética anterior a él por 3 motivos. Primero, se tiene que la ética anterior a él es empírica, o sea, se basa en la experiencia, a posteriori. Depende de la cultura, depende de las experiencias vividas en cada sociedad. La ética también es hipotética, o sea, es condicional. Si vos te portás bien, tenés premio. Si te portás mal, tenés castigo. Si yo robo, me voy preso. Si yo soy un ciudadano, me honran o me admiran. Si yo soy malo, Dios me va a castigar. Si yo soy bueno, me voy al cielo. Perdón un momento, por favor.
Bueno, entonces estamos así. Entonces, por eso es condicional, es hipotética. Y es heterónoma, la ética te viene de otro. Vos haces las cosas porque tu mamá te va a retar, o porque los profesores te ordenan, o porque si no el policía te va a arrestar. No haces por vos mismo, haces por otros. Porque es hipotética, o sea, porque es condicional. Y Kant decía que la ética tiene que ser universal, categórica y autónoma. O sea, tiene que ser universal. La ética no tiene que ser empírica, sino que tiene que ser la misma en todos lados. Y tiene que ser racional. La ética tiene que ser categórica, o sea, que tiene que estar basada en principios absolutos. Y tiene que ser autónoma, o sea, tiene que venir de vos mismo. Y acá se viene es donde viene el famoso imperativo categórico. La ética, dice Kant, se basa en hipotética, o sea, dice, sí, entonces si hago esto, entonces voy a tener premio, si hago esto, voy a tener castigo. Entonces, la ética condicional es como el perro de Pavlov, escucha la campana y saliva. Kant dice, no, la ética no tiene que ser condicional, la ética tiene que ser categórica, no tiene que ser hipotética, tiene que ser categórica. ¿Se acuerdan que el hipotético es condicional? Sí, entonces, y el categórico tiene que ser así. Vos tenés que hacerlo. Vos tenés que hacer lo correcto porque es lo correcto, no porque tenés premio o castigo. Tenés que hacer lo correcto porque es lo correcto. A mí me costaba que los alumnos, que mis alumnos de cursillo, entiendan por qué. Porque la gente dice, ¿por qué? Porque ¿quién te obliga a hacer lo correcto? ¿Por qué tenemos que hacer lo correcto? No hay nada que me diga que yo puedo hacer lo que yo quiero. ¿Por qué hay que hacer lo correcto? Porque es lo correcto. ¿Qué razón? Porque suena muy a... Vos tenés que hacer porque sí. Suena muy a eso. Suena muy... que no está fundamentado. Entonces a mí me costaba explicar eso. Entonces, siempre para explicar eso uso el ejemplo de los superhéroes. De hecho, tengo quería mostrarte el libro, que justamente habla de eso. Que justamente toca el tema entre varios temas que toca ese tema del imperativo categórico kantiano. Y yo les hago entonces, siempre explico la siguiente pregunta. ¿Por qué Goku no es un héroe y Superman sí es un héroe? Y no digo yo, el autor mismo de Dragon Ball, Akira Toriyama, dijo que Goku no es un héroe. ¿Por qué Goku no es un héroe? Y para eso tenemos que ver por qué pelea Goku. ¿Por qué pelea Goku? Goku pelea para ser más fuerte. Él no pelea para salvar el mundo, él no pelea para salvar el mundo, es una consecuencia que pasa, pero él pelea para ser más fuerte. Goku no va a pelear con malos débiles, Goku pelea siempre con malos fuertes. Goku no salva a gatito de los árboles, Goku solamente le interesa cuando es alguien poderoso. En cambio, Superman no pelea para ser más fuerte, no pelea, sino Superman pelea porque es lo correcto. ¿Por qué Batman no mata? Hay un cómic que se llama Capucha Roja, en el que uno de los Robin empieza a matar criminales. Se hace malo, cuestión del cómic, se hace malo, empieza a matar criminales. Y después cuando aparece Batman, el Robin le pregunta por qué, si el Guasón mató tanta gente, por qué él no le mata. Sí, él le lleva preso al Guasón, pero el Guasón se escapa atrás y empieza a matar a un montón de gente y así es el ciclo siempre. Y lo que le responde Batman es que es fácil matarle al Guasón, pero eso le convertiría en alguien igual que él. Entonces ahí Batman seguía por el principio kantiano del imperativo categórico que dice obra según la cual la máxima sea tu misma máxima universal. Es decir, vos tenés que ponerte como el modelo moral.
Si vos pensás que matar está mal, entonces no mates. Eso hace Batman. Batman se pone como bien moral, porque si él mata va a ser igual a lo que él está combatiendo. Por eso Batman no mata. Pero el ejemplo más claro de imperativo categórico es el hombre araña. El hombre araña es lo que tiene es de novedoso, es que el hombre araña no quiere ser superhéroe. Cuando el hombre araña tuvo sus poderes, él no se puso a salvar el mundo, sino que se puso a hacer cosas para ganar plata. Y de hecho le va a un ladrón pasar y dice que la red de la policía no es mi trabajo, porque él... Y ese ladrón después le mata a su tío Ben, y ahí él empieza a ser superhéroe, porque ahí siente la culpa porque él pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Y ahí viene el lema a través de Spider-Man, de su tío Ben, que seguramente su tío Ben tenía libros de Khan en su biblioteca. El famoso lema, un gran poder que lleva una gran responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos tenés poder para hacer algo, tenés que hacerlo. Si vos tenés poder para hacer lo correcto, tenés que hacerlo porque es lo correcto, porque es tu deber. Si vos, por ejemplo, sos un médico, estás de vacaciones, en la playa, por ejemplo, y alguien se cae y está empezando a infartar, vos vas a decir, estoy de vacaciones y vas a seguir tomando tu trago. No, vos tenés obligaciones porque vos tenés la capacidad de salvarle a esa persona. Eso te da el poder de salvar a esa persona y por tanto te da la responsabilidad de intentar salvarle a esa persona. Eso quiere decir la frase del tío Ben de un poder que lleva una responsabilidad. Y como le dije, Kant dice que hay que obrar de tal modo que tu norma sea norma universal, y también dice que tenés que tratar a los seres humanos como fin, no como medio. Ahora, el imperativo categórico, si vas a aplicarlo así a rajatabla, tiene varios problemas. Por ejemplo, imagínate que haya persecución política y que venga tu vecino y se quiera esconder en tu casa porque sabe que va a venir la policía atrás de él. Y vos le escondes. Depende de la policía y te interroga. ¿Usted le conoce a fulano? Sí. ¿Dónde está fulano? Y ahí, bueno, según Kant, vos no tenés que mentir en ninguna circunstancia. Vos tenés siempre que decir la verdad porque es tu deber decir la verdad. Y entonces bastante que si le estás ahí y la policía va ahí. Y bueno, pero la policía le va... Sí, pero ahí la policía es la que falla su deber, no vos. Vos cumpliste con tu deber. ¿Ves cómo el imperativo categórico tiene problemas? No siempre puedes hacer lo correcto por lo correcto, porque... Y no, la norma no siempre puede ser universal. Matar, por ejemplo, si hay en defensa propia, está bien. Por más que vos digas, todo el que mate, independientemente de que sea, es un asesino, si vos matas en defensa propia, está bien. Pero para acá no, para acá matar es matar. Profe, pero si te matan, bueno, entonces el otro es el no ético, no vos. Vos cumpliste con tu deber. Entonces, vemos que Kant habla de moral. Y esa moral implica una libertad. Porque la moral es la libertad de hacer lo bueno o lo malo. Una acción es moral porque es libre. Una acción es moral porque yo soy libre de elegir. Por ejemplo, si a alguien se le cae la billetera, yo tengo opciones, agarrar la billetera y llevar o devolverle la billetera. Y lo que hace que la acción sea moral es que yo, pudiendo haber elegido llevarme, yo le dé a la persona su billetera, le devuelva a la persona. Eso es lo que hace una acción moral. Que yo, pudiendo elegir, haga lo correcto, teniendo la capacidad de elegir. Entonces la moral implica libertad, y la libertad implica alguien que me dé esa libertad. Y entonces otra vez nos encontramos con Dios, porque Dios nos da libre albedrío. Entonces quiere decir que la libertad, Dios, el alma y todo eso que dijimos que no existe en la razón pura, existe en la razón práctica. Y ahí es donde filósofos como Gilles Deleuze que criticaban a Kant, porque decían que Kant lo que escribió con la mano borró con el codo.
Pero en realidad no es que borró, sino que Kant lo que hace es dividir el mundo. Kant dice, hay un mundo físico, un mundo así de razón pura, donde hay leyes fijas, donde las matemáticas y la física son los que rigen él. Pero también hay un universo moral, y ahí sí son válidas las cuestiones de la metafísica. Ahí sí la metafísica es válida. Entonces Kant, que le había dado con palo a la metafísica, al final le quiere salvar a la metafísica en el plano moral. Y Kant dice, la moral necesita un Dios como garantía. Y si vos no tenés si no existiese un Dios, habría que inventar uno. Dice, Kant era creyente, pero dice que si no hay Dios, hay que inventar uno. Porque si no hay Dios, ¿quién establece lo que es bueno, hermano, si no hay Dios? Como decía un escritor ruso, Dostoyevsky, si Dios ha muerto, entonces todo vale. Porque no existe bien y el mal, porque no hay nada definido. Ok. Eso fue Kant en una hora. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Si no, podemos pasar a... Sí, porque estamos... Como ya dimos estas clases, les doy el lujo de ir más rápido porque esto es un repaso. Si no hay una pregunta, podemos pasar a Marx, que es lo que ustedes me pidieron. Kant y Marx me pidieron ustedes. Hacemos una ventana, compartir. Pero un momento mientras me voy a buscar un chiqui de agua porque se me está secando la garganta. Acá viene alguien más. Perdón, ahora sí ya estoy listo. Marx fue quizá uno de los filósofos más influyentes del siglo antepasado. Sus ideas políticas llegaron a ser una de las más influyentes del siglo pasado, del siglo XX. Y la filosofía de Marx es producto de la revolución industrial. Marx veía en la industria, no era tonto, él veía el progreso, veía que la industria mejoraba las condiciones de vida de la gente, la tecnología hacía que la sociedad progrese, las ciudades ya tenían iluminación, ya tenían la máquina de vapor, etc. Pero también Marx veía que ese progreso se hacía a costa del trabajo de muchos y la explotación de muchos. En la época de Marx, acuérdense que no había leyes laborales, o sea, no había el tema de aguinaldo, vacaciones y horas, o las 8 horas diarias de trabajo. Eso se consiguió con mucha lucha social. En la época de Marx, de hecho, ni siquiera había edad mínima para laborar, o sea, en la época de Marx podían encontrar niños
de 12 años trabajando 10 horas en una fábrica de carbón. Entonces Marx ve ese lado, que el progreso es el lado oscuro del progreso, vamos a decir, de la revolución industrial. Y Marx fue formado en la filosofía hegeliana, pero Marx le invierte a Hegel. Marx le invierte a Hegel, le pone de cabeza. Hegel era idealista, o sea, ya vimos la idea engendraba el espíritu absoluto, era la idea que se hacía cosa, se hacía fenómeno. Pero Marx dice, la dialéctica de Hegel, que va de la idea a las cosas, al revés. La dialéctica no parte de la idea, sino que parte de la materia. Pero que acá está hinchando mi... Voy a poner en silencio. Entonces es al revés. Es la materia. Partimos de la materia, no es la idea como que... Kant hizo lo que Aristóteles hizo con Platón. Kant hizo como que Aristóteles parte de acá abajo y Platón parte de la idea. Kant hizo eso, Marx, perdón. Kant, me quedé en la clase, la diapositiva pasada. Marx hizo lo mismo que lo que Aristóteles hizo con Platón, Marx hizo con que... Una cosa simpática es que el marxismo no se llama, o sea, de hecho Marx odiaba el término marxismo porque le parecía un culto a la personalidad. El nombre correcto del marxismo es materialismo histórico dialéctico, o sea, el materialismo aplicado a la dialéctica hegeliana y a la historia. Pero, como es muy largo y rimbombante y la filosofía marxista es una filosofía para la clase obrera, entonces quedó marxismo. Marxismo pegó más, porque es más fácil decir marxismo que decir materialismo histórico dialéctico. Entonces, muy a pesar de Marx, se queda el nombre marxismo y hasta ahora le conocemos como marxismo. ¿Pero qué quiere decir materialismo histórico dialéctico? Como le dije, es la dialéctica de Hegel aplicada a la materia y a la historia. Hablemos primero de las leyes del materialismo dialéctico, o sea, las leyes de la dialéctica aplicada a la materia. Tenemos la ley del salto dialéctico, que es la ley del paso de la cantidad a la cualidad. Las cosas pasan de ser muchas a ser menos, pero mejores. Eso es básicamente. Por ejemplo, la materia inanimada pasa de ser en cantidad mucha a ser materia más compleja. Pasamos de elementos abundantes, pero simples como el hidrógeno, a elementos más complejos como el oro, por ejemplo, que es más escaso, pero es más cualitativamente superior porque es una unión de átomos y tiene una estructura más compleja. Esa materia más compleja produce otra vez materia viva, que es inferior en número, en cantidad a la materia no viva, pero es superior en cualidad, cualitativamente superior. La materia viva puede replicarse, reproducirse, transmitir información. Entonces, las cosas pasan de más a menos y mejores. Después tenemos la ley de lucha de los contrarios que ya Hegel estableció la tesis y antítesis. La tesis se niega, o sea, lo que establece Marx es que la tesis y la antítesis luchan entre sí. En el caso, por ejemplo, de la vida, tesis, la vida se afirma, pero la vida para afirmarse tiene que luchar contra el entorno. O sea, la vida tiene que adaptarse a las condiciones del entorno natural, tiene que imponerse al entorno. Y esa lucha entre esos dos contrarios, entre la vida y el entorno, produce formas de vida más complejas por el proceso de evolución. Esa lucha de los contrarios nos lleva a la tercera ley, que es la negación de la negación. Como ustedes saben, en matemática, menos por menos es más. Y justamente esa lucha, esa negación produce una afirmación. Como vimos con Heráclito, las cosas van negándose. Por eso también en Heráclito está dialéctica. Las cosas van negándose. La semilla se niega para hacer planta, la planta. A lo que dice Marx es esa lucha de la que hablamos anteriormente para imponerse al entorno. La vida tiene que negarse y tiene que asumir formas superiores.
Entonces es negación, la negación produce afirmación. Ustedes, por ejemplo, se negaron como alumnos del colegio, se van a negar como cursillistas y se van a afirmar como estudiantes universitarios. Ahora, partamos de las leyes del materialismo histórico. La historia, decía Marx, se plantea mediante leyes. Leyes de la historia. La historia tiene leyes. Así como la física tiene leyes, la ley de Newton, por ejemplo, la historia también tiene leyes. No son tan rígidas como la ley de física, pero sí son leyes históricas. Por ejemplo, todas las sociedades pasaron de ser recolectoras a ser cazadoras, a ser agricultoras. O sea, se fueron haciendo más complejas. Todas las sociedades pasaron de grupos pequeños a tribus, a comunidades de tribus, a naciones y a estados. Esas son leyes históricas. En toda la historia se da de igual forma, por eso son leyes históricas. No son tan rígidas porque las circunstancias son distintas y en cada región, pero son leyes que sí podemos decir que son las mismas para todos. Después tenemos la famosa ley de la lucha de clases. Marx dice que la historia avanza desde la división de trabajo, la sociedad se divide en clases, y las luchas entre esas clases producen sociedades superiores. Ahí ya vimos la ley de negación-negación. Ahí tenemos esta parte de la negación-negación, pero aplicada a las clases sociales. En toda la historia siempre hay una clase que posee los medios de producción, o sea, que tiene, y otra clase que no tiene nada y tiene que someterse a la clase que tiene. La primera división de clases es la de entre amo y esclavo. Las civilizaciones antiguas pudieron avanzar porque tenían esclavos. Para mantener un imperio como el egipcio, como el romano, como necesitabas esclavos. El problema es que estos esclavos, mientras un vicio, porque mientras más grande tu sociedad, mientras más se expande tu imperio, más esclavos necesitas. Y como ustedes saben, tener muchos esclavos es un problema porque estos obviamente se rebelan, como pasó en Roma con la rebelión de Espartaco. Pero se rebelaron los esclavos y crearon un problema grande en la sociedad romana. Entonces, la esclavitud a largo plazo no es sustentable. Entonces, la lucha entre ambos esclavos tiene que producir una forma superior de sociedad que es el feudalismo, donde ya no es más amo esclavo, sino que es la relación señor feudal, siervo, amo, siervo. El siervo, a diferencia del esclavo, el siervo ya tiene algunos derechos, ya puede quedarse con el exceso de su producción, si bien tiene que darle una gran cantidad porque el feudalismo se hace lo siguiente: yo soy un señor terrateniente, te doy permiso a vos, mi siervo, para que vos cultives, a cambio que vos me des una gran parte de lo que, porque es mi tierra, yo te dejo cultivar, a cambio que vos me des la ganancia y te quedes con el excedente. Y a cambio yo te protejo, por eso sí soy ganador de caballería y todas esas cosas, porque para proteger a los vasallos del rey. Entonces ese es el feudalismo, el rey, los vasallos, eso que ustedes ven en las películas medievales. Pero el feudalismo, al tener tantos vasallos cultivando, producir tanto excedente, el feudalismo produce una clase, un tipo de vasallos que se enriquecen mucho, que son los banqueros y los comerciantes. Y esto se le llama burguesía. Y la lucha entre el rey y vasallo, o sea, esa produce el ascenso de una clase que es la burguesía. Y esto produce el orden que es el capitalismo, donde está el capitalista, que es el que tiene los medios de producción, que tiene la plata para hacer la empresa, y el proletario, que es el que no tiene plata y tiene que vender su fuerza de trabajo. Básicamente, o tenés plata para hacer un negocio, o tenés que trabajar para alguien que tenga plata.
Y ese es el orden, que es el orden social que está actualmente, el capitalismo. Está la burguesía, el capitalista, y el proletario, que es el que no tiene fuerza, que solamente tiene su fuerza de trabajo. Marx decía que esta lucha va a continuar, va a seguir, y el proletario se va a adueñar de los medios de producción, y ahí va a salir lo que es el socialismo, que es cuando el proletario es dueño del futuro de su trabajo, y es dueño de las fábricas, de los medios de producción. Y eso va a llevar a la sociedad comunista, decía Marx, y ahí va a terminar la lucha de clases, porque ya no va más a haber clases sociales. Esa es la teoría de Marx. Y finalmente tenemos el economicismo. La economía determina la historia. Todo lo que pasa en la historia es por economía. La economía condiciona el tipo de sociedad, el funcionamiento de esa sociedad, el arte, todo está condicionado por la economía. Y yo en la clase de Marx les di el ejemplo del origen está de moda ahora el tema del patriarcado. Eso yo le expliqué que eso se da porque la división del trabajo, la cacería, al ser un trabajo más riesgoso, fue monopolio del hombre, porque la mujer era la carga genética la que se embaraza. También mismo que la guerra también fue monopolio del hombre, porque es más factible, como yo le dije, perder un hombre. Para una tribu es más fácil perder un hombre que perder una mujer, por cuestión matemática simple. Si en una guerra sobreviven 10 tipos y una mujer, ¿cuántos hijos van a poder tener esos? Uno. Porque la mujer se embaraza una sola vez y encima está 9 meses. Y forzándola a la pobre chica, vas a tener un hijo cada año. Eso es forzar, eso ya es forzar el cuerpo de... En cambio, si sobreviven 10 mujeres y un tipo, o puedes hacer 10 hijos al año. Y el número era vital para la tribu, porque la tribu depende del número, porque tribu numerosa es más gente, más soldados, más, y es más difícil de ser sometido si tenés número. Entonces, por eso la mujer quedó relegada, porque la guerra influye en la política, porque los guerreros son los primeros que se hacen del poder político. Y entonces la mujer quedó relegada social y políticamente, que se quedó en la casa y se quedó en la política. Aparte de la propiedad privada le relega también a la mujer en la casa. ¿Por qué? Porque cuando empezaba a tener propiedad privada, o sea, cuando yo empecé a tener mis ovejitas, yo voy a querer que mi hijo herede esas ovejitas, o sea, que herede mi rebaño, que herede mi parcela de tierra, que herede mi... El problema es que, y sé que va a sonar embole, pero que pónganse ustedes en la mentalidad de la antigüedad, no piense con la mente de ahora, que es fácil con la moral de ahora. El problema es que la mujer siempre sabe que el hijo es suyo, en cambio el hombre no. Por eso dije, suena embole, y de hecho, en la actualidad este es un pensamiento que podríamos llamar machista, pero nosotros hablamos así ahora que hay prueba de ADN, ahora que hay control de natalidad y todo lo que quieras, pero antes no había eso. Entonces había que hacer un medio de que los hombres que tenían el monopolio de le hereden a sus hijos. Por eso siempre se preocupaba, siempre se procuraba que el varón herede. Y siempre se procuraba. Y ahí, por cuestiones de supervivencia y de economía y de la mujer fue relegada. Recién en la revolución industrial, cuando se desarrolló la industria y se necesita más mano de obra, y la mujer empezó a trabajar, porque el capitalismo necesita mucha mano de obra. Entonces, si antes trabajaba solamente el hombre, ahora tiene que trabajar toda la familia. Ahí empieza la liberación femenina. Ahí la mujer dice, pero yo trabajo igual que vos, ¿por qué no puedo tener derecho? Yo quiero votar también. Yo quiero salir de mi casa. Yo tengo mi propio dinero, tengo mi independencia económica ahora. Y ahí empieza la liberación femenina. ¿Cuándo la gente empezó a hablar del fin de la esclavitud?
Cuando el esclavo se hizo caro. Con la industria, el esclavo se hizo caro. Cuando le sale más barato comprar un tractor que tener 20 esclavos. Por eso son los estados del norte de Estados Unidos los que luchan contra la esclavitud, porque están industrializados. Y son los estados del sur los que no están industrializados, los que quieren tener sus esclavos, porque ellos no tenían industria. Y esa es la causa de la guerra de secesión, a grandes rasgos. En realidad hay muchas más causas, ¿verdad? Pero, en fin, esa es la causa de la guerra de secesión. Entonces, ven cómo la economía condiciona la sociedad, condiciona lo mismo el arte. El arte, pueden empezar en la música. Antes, las bandas tenían que ser buenas porque el medio de producción era el disco. Y la gente no te compraba un disco por una canción buena, vos tenías que tener varias canciones buenas en tu disco. Pero eso cambió ahora, porque ahora no hay que producir, ahora hay que producir hits. Porque ya no se vende más CD con 14 músicas, se vende en Spotify una música. Entonces, un cantante como PSI con su Gangnam Style, un éxito no más tiene que tener. Y el tipo ya se curra de por vida con eso. No hace falta que vos tengas una banda. Y como es masivo, como te van sacando así como producción masiva, entonces el arte también es una producción masiva. Este año estás de moda, el próximo año otro. Por eso que ahora no hay más bandas como el Zeppelin, Beatles, Rolling Stone, porque esas eran bandas que tenían que durar mucho, porque si no, no era negocio. Ahora el negocio no es durar mucho, sino producir masivamente. Esto. Entonces ven cómo el arte, la forma en que vivimos, los derechos de la persona, todo está condicionado por la economía. Hablemos de la alienación. Alienación viene de alien, alienus, el otro, alguien que decir otro, de otro. Por eso alienígenas, de otro mundo, de otro. Lo que decía Marx es que el capitalismo te aliena, te quita lo que es tuyo, te desposee de lo que es tuyo. Bueno, en el capitalismo no trabajas para vos, no trabajas para la empresa. Este teléfono no es un teléfono fabricado por Li Mubai, el fabricante chino. El teléfono es fabricado por la empresa Huawei. O sea, el teléfono no es del que hizo el teléfono es de Huawei. Y hay una maquila, una cinta transportada, donde hay cientos de chinitos haciendo estos teléfonos. Produciendo este teléfono como hongo, así. Pip, 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 y sale el teléfono, va saliendo el telefonito. Y les pagan por producción. Pero no te pagan el valor de tu trabajo, sino que te pagan menos de lo que vale. ¿Por qué te pagan menos? Porque si este teléfono cuesta hacer $5, ponerle un precio X. Si a mí este teléfono me cuesta $5 y yo te pago $5, yo me voy a quedar sin ganancia. Entonces yo no puedo vender por lo que costó el teléfono. Entonces lo que yo tengo que hacer es vender al mayor precio y al menor costo posible. Entonces eso se llama plusvalía. Nunca te pagan por todo tu trabajo. Porque si te pagasen por tu trabajo, no habría ganancia. Entonces, el empresario, gana más por lo que vos haces. O sea, gana a costa de vos. A eso más le llamaba plusvalía. Y por más buena onda que sea tu jefe, sí o sí va a tener que cobrarte plusvalía, porque si no, su empresa no va a funcionar, va a quebrar. Y ese es el problema del capitalismo. Que vos no sos el dueño de tu trabajo y no cobras el verdadero valor de tu trabajo. Vas a cobrar bien en el mejor de los casos, pero nunca vas a cobrar el valor total de tu trabajo.
Porque si te pagasen por lo que vale tu trabajo, no habría ganancia. Es más, hasta podría haber pérdida, porque acuérdense que no solamente tiene que pagar por el trabajo, sino que tiene que pagar por el costo de los materiales, por el costo de... Entonces, si te paga, el tipo saldría perdiendo. Y no es negocio, se va a dar negocio. Entonces, lo que hacen es que vos fabricas, ponele que fabricas 100 de estos, y si cada uno de estos se vende a $1, el costo total es $100, y eso vos recibís un porcentaje nomás. O sea, tu trabajo vale $100, pero vos no vas a recibir esos $100. Eso es la plusvalía. Entonces, la alineación es económica porque vos estás desposeído de tu trabajo. Vos no producís para vos, sino que producís para otro. Otro gana tu trabajo. Aparte, vos no sos dueño de tu actividad. Vos no puedes decir, yo voy a hacer esto y voy a dejar de trabajar hasta ahora porque hoy voy a trabajar hasta acá y voy a tratar de pasar libre. Vos tenés que estar de 8 a 5 en el mejor de los casos. Ahora las leyes, por suerte ahora hay leyes, en la época más ni siquiera había eso. Ahora hay leyes que establecen las 8 horas mínimas de trabajo. ¿Verdad? El punto es que vos tenés un horario que cumplir, tenés un trabajo que hacer, esas son las 8 horas obligatorias de trabajo. Entonces ya no sos dueño de tu tiempo, ya no sos dueño de tu vida. Tu vida está supeditada a tu trabajo. En vez de trabajar para vivir, vivís para trabajar. Y, por último, estás deshumanizado. Porque sos una herramienta. Por más buena onda que sea tu jefe, si vos no producís, te van a echar. Porque lo que vos vales no es lo que vos sos, ni tu linda cara, ni es lo que vos producís. En el trabajo no te pagan por tu linda carita. A menos que seas una top model o algo así. Pero igual, el valor de la top model es porque produce, porque da ganancia. Entonces, en la sociedad capitalista, vos valés lo que ganás. Vos valés porque producís. Y de hecho, eso te enseñan. Tenés que ser productivo, tenés que... te enseña como un valor eso. Al que madruga, Dios le ayuda. Tenés que ser proactivo. Tenés que ponerte la camiseta por la empresa. Entonces lo que vale es lo productivo. Y la alineación también es social. La sociedad se divide en clases sociales. Hay una clase que tiene la misma producción y hay otra clase. Y si ustedes pueden empezar, todos los aspectos de la vida social se dividen. Hay colegios para gente de una clase social y colegios para gente de otra clase social. Creo que yo les conté que yo entré en San Miguel Garicois, que era el San José de los pobres. Yo no soy pobre, soy de clase media. Tampoco soy burgués porque no tengo fábrica ni medio de producción. Por eso estoy enseñando. Pero tampoco soy pobre. O sea, en mi colegio, San Miguel, iba gente de la Chacarita. Para mí fue un shock en el sentido que yo ahí me di cuenta que había gente que no tenía que comer. Yo ya escuché, obviamente, de la pobreza esas cosas. Cuando estaba en la escuela, yo entré en la escuela de Artigas primero, después en San Miguel. Pero ahí vi lo que es no tener que comer. Entonces ahí me di cuenta de que estaba lo de San José, que era la chetada, y estaba San Miguel, que era el San José para los pobres. Hay lugares de diversión, restaurantes, discotecas, lo que quieras, para gente de clase alta, y lugares de restaurantes, discotecas para gente de clase baja. Incluso la misma ciudad está dividida en sectores. Sector Chacarita, sector Carmelitas. Zonas del centro que son para esta clase de gente, zonas... Y vos te das cuenta cuando te vas por la ciudad. Entonces, la sociedad se divide en clases sociales. Se divide en ricos y pobres.
esta alineación también es política. La política también es una cuestión de clase. Por eso Lenin decía, la democracia burguesa en realidad es una dictadura de clase. Porque nosotros nos dicen, tenés elección libre, vos le puedes votar a quien querés. Pero ¿quién es ese candidato? Vamos a dar el ejemplo que yo quiera, no, yo no quiero ser político, pero vamos a dar el ejemplo que yo quiera candidatarme. ¿Cómo voy a competir contra, por ejemplo, Horacio Cartes, que tiene plata hasta para regalar? Es una competencia desigual en la que yo voy a perder. Aparte de los empresarios, si, aunque Horacio Cartes no sea candidato, Horacio Cartes literalmente puede poner a alguien y puede decir, yo te financio tu campaña, pero vos tenés que darme esto, esto y esto y esto. Tenés que responder a mis intereses. Entonces, te das cuenta que los políticos electos responden a los intereses de una clase social determinada, porque es la clase que les puso en el poder. Entonces, la democracia es una cuestión de clase. Incluso los candidatos de izquierda tienen que conseguir patrones que les financian. Por más de izquierda y por más que seas de pueblo, si no tenés plata no llegas a ningún lado. Entonces la nación es política. Y finalmente está la alienación religiosa. Marx decía que la religión es el opio del pueblo. ¿Qué es el opio? El opio es una droga alucinógena. No alucinógena, perdón. Una droga fuerte, muy fuerte, que te quita el... En la época de Marx había muchos casos de tuberculosis, que es una enfermedad que te hace toser sangre y es muy dolorosa. No tenía cura en esa época, de hecho hasta ahora básicamente no tiene cura, sino que se trata. Entonces, ¿qué hacían los médicos en esa época? Te daban opio, para que no te duela, te daban opio, no te curaba, pero ya no te dolía. Y Marx decía que la religión es el opio del pueblo. La religión es como la droga esa que te dan, no te cura. ¿Por qué? Porque la religión hace que sea paliativo el sufrimiento acá en la tierra. Vos tenés que trabajar 8 horas, pero bueno, cuando te mueras te vas a descansar. En el cielo todo va a ser mejor, en el cielo, allá, en el más allá, en el más allá. Entonces, Marx dice, la religión te hace pensar en el más allá para que vos no pienses en el más acá. Por eso es el opio del pueblo. Aparte de la religión también es una cuestión, si vamos a hablar del culto, también es una cuestión de clases sociales. Ustedes se pueden pensar, la gente de escasos recursos, ¿a quién le reza? A San Cayetano, a San Expedito, a San Judas Tadeo. San Cayetano porque es el patrón del trabajo. La gente, por eso hay muchísimas empresas San Cayetano, todos San Cayetanos, no sé cuántas empresas San Cayetano existen en el país, pero hay muchísimas. Por eso hay carteles, gracias San Expedito por los favores recibidos. ¿Y a quiénes rezan la gente de clase alta? Al Padre Pío, a la Virgen de Fátima, no le rezan al patrón del trabajo ellos. Entonces ven que la religión también es una cuestión de clase social. Si bien teóricamente la religión dice que todos los hombres somos iguales, vemos que en el culto no todos son iguales. No es lo mismo una boda de alguien de altos recursos que una boda de alguien de escasos recursos. Y una boda es una ceremonia religiosa, aunque hay bodas civiles, ¿verdad? Pero estamos hablando de una boda religiosa. No es lo mismo. Entonces también es una cuestión de clase la religión. Entonces esos son los tipos de alineación según Carlos Marx. Incluso la moda, las artes, la música. Por ejemplo, ¿a qué ustedes asocian la cumbia villera, por ejemplo?
¿A qué sector social corresponde la cumbia villera? ¿De qué problemáticas hablan las letras de cumbia villera? Es una música que pertenece a un sector social, que habla de las problemáticas de un sector social. En cambio, la música, no sé, la música techno, la música ya son de, supuestamente están asociadas a clases más altas. Entonces ven que incluso las artes y la moda también se dividen. Como vimos, Mar decía que las clases sociales, que esta lucha entre burgueses y proletarios iba a generar revolución y eso iba a terminar en que el proletario se apropie de los medios de producción. Y eso iba a llevar a la sociedad socialista y después a la sociedad comunista, que era la sociedad sin clases, donde termina la lucha de clases porque ya no hay más clases sociales. Ahora, Marx nunca dijo cómo iba a ser el comunismo porque Marx no quería hacer utopía, o sea, Marx no quería decir el comunismo así. Lo único que Marx se limitó a decir es que en el comunismo todos vamos a ganar según el valor de nuestro trabajo y que todos vamos a poder realizarnos como personas, porque en el comunismo, al ganar el valor de mi trabajo, yo voy a poder trabajar menos horas y voy a poder realizarme porque voy a poder, aparte de trabajar, voy a poder estudiar arte o tener más tiempo libre, componer música o hacer lo que siempre, pasar más tiempo con mi familia. Entonces voy a poder realizarme como persona. Eso decía Marx. Y también Marx decía que en la sociedad comunista cada uno va a ganar de acuerdo a su capacidad y según su trabajo. No es como dicen algunos que todos van a ganar lo mismo, sino que todo uno va a ganar de acuerdo a su trabajo, a su capacidad. Ahora, como ustedes saben, esto se intentó varias veces en el siglo XX, en la Unión Soviética, y el problema es que para ser viable el socialismo requerís de un control riguroso de los medios de producción. Y el problema es que eso se da al totalitarismo, se da a la corrupción, no es que en el capitalismo no haya corrupción, pero el tema es que es más factible que haya corrupción en donde el Estado controle todo. Esto no quiere decir que sea inviable, pero sí quiere decir que tiene que ser un Estado muy eficiente para que funcione. Aparte, cabe señalar que el capitalismo es en parte lo que vio Marx, pero en parte ya no es el capitalismo lo que vio Marx. Marx llegó a ver el capitalismo de fábrica, el capitalismo de producción. Marx no llegó a ver, por ejemplo, el capitalismo financiero, el capitalismo de Wall Street no llegó a ver Marx. Las especulaciones con las acciones, con ese capitalismo no llegó a ver Marx. Marx tampoco llegó a ver el capitalismo de Marx, el capitalismo simbólico. Ya sé que es un cliché esta pregunta, pero es un cliché porque seguramente todos estarán en todo. Pero ¿qué? Por ejemplo, vamos a poner una cafetería Starbucks. ¿Qué te vende Starbucks? ¿Qué es lo que vende Starbucks? Starbucks no vende café. Starbucks vende las marcas. Y de hecho hay gente que se va y paga más por un Starbucks solamente para sacar la foto con selfie ahí. Ah, con mi Starbucks. ¿Por qué? Porque es como una cuestión de estatus. O tener una cartera marca Louis Vuitton. O sea, Louis Vuitton hace cartera de cuero igual que el artesano acá que está en Calle Palma que vende carterita de cuero. Pero ese Louis Vuitton, el sellito que le ponen en marca le da más valor. Eso es lo que Baudrillard llamó el valor simbólico de la mercancía. La mercancía vale por la marca. Ya no tanto por la mercancía, sino por la marca.
esta remera de algodón y cuesta tanto hacer. Y la misma remera te cuesta lo mismo hacer, pero vos le pones en la marca Polo o Lacoste y va a ser más caro. Y ese capitalismo no llegó a ver Marx. A Marx sería imposible imaginar que una persona gane plata haciendo videos de YouTube, por ejemplo. O le sería imposible imaginar cómo Mark Zuckerberg, sin ninguna fábrica, gane plata con solo una computadora, con solo un imperio virtual. Ese capitalismo Marx no llegó a ver. Marx vivió en el capitalismo de fábrica, el capitalismo industrial. Por eso, pero sí, Marx acierta hasta ahora en el tema de que en parte tenía razón, pero hay cosas que Marx ya no llegó a visualizar, a vislumbrar. Entonces el capitalismo es lo que vio Marx, pero a la vez no es lo que vio Marx. No sé si me entienden ustedes en ese sentido. Entonces ante la pregunta de si sirve todavía el marxismo como una herramienta, yo diría que sí, todavía sirve como una herramienta de análisis de la sociedad, pero tenés que tener en cuenta las condiciones actuales y las condiciones en las que se da. Esa es la síntesis de todo esto. Bueno. Con esto terminamos el repaso de las dos cosas que me pidieron. No sé si hay una pregunta, algo que quieran acotar, alguna duda. Profe, así a grandes rasgos, ¿cómo se puede plantearnos en el examen Kant y Marx? Así algunos puntos. Kant te puede salir, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Se plantea en, y hay crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica. O te puede salir, por ejemplo, esa parte de los juicios, esa parte, te soy sincero, pero quiero que me entiendan bien, esa parte de las categorías hipotético, categórico, eso, desde que yo estoy enseñando, porque yo estoy enseñando cursillo en 2016, nunca salió. Ahora, con eso no digo que no estudien, porque por ahí, justo al profesor, a uno del profesor que hace el examen, que por cierto todavía no sabemos quiénes van a hacer los exámenes, porque eso se eligen recién en febrero, justamente por motivo de seguridad. Justo uno del profesor que va a estar en el examen dice, voy a poner esto ahora. Entonces, no digo que no estudien, pero yo lo que sí les quiero decir para tranquilizarles es que eso de las categorías, eso de los juicios, desde que yo estoy enseñando nunca salió. Y cuando yo, en el examen de ingreso que yo ingresé, tampoco salió. Desde que yo estoy enseñando en el cursillo, que es desde 2016, nunca salió. También te puede salir de Kant, te puede salir el tema de el imperativo categórico. Pero no te va a salir con ejemplos, sino que te va a salir más bien definición. Y te va a salir la moral para Kant tiene que ser, y ahí tiene que ser categórica, te puede poner categórica, hipotética, y vos tenés que señalar ahí categórica. Así te puedes ir saliendo Kant. En el tema de los juicios, Kant te puede salir los juicios que son universales necesarios son juicios hipotético, analítico sintético o sintético a priori. Te va a salir así. Así te puede salir. Analítico, sintético, y te va a salir los juicios que o te va a salir. Los juicios analíticos son los que, y ahí te va a salir y vos tenés que marcar la respuesta correcta.
Así te puede salir la pregunta sobre Kant. En el caso de Marx, te puede salir una de las leyes del materialismo histórico dialéctico, o te puede salir, por ejemplo, alienación social es cuando, y ahí te vas, tienes que marcar la respuesta. O al revés, te puede salir, por ejemplo, la alienación cuando se es posible el fruto de su trabajo es la alienación, y ahí te va a salir económica, social, política, y ahí tienes que poner económica. Así te puede salir Marx. Eso es lo que te va a... Así, de esa forma te va a plantear en el examen. Nosotros, ahora a partir de ahora, porque ya aprovechamos que tenemos casi un mes, el tema es que como nosotros nos quitaron la unidad lógica, entonces ahora terminamos en menos tiempo y eso nos da más tiempo de repaso. Entonces yo en la semana voy a hacer una prueba y vamos a ir viendo, y ahora vamos a ir pasando una prueba. Quiero hacer ya la próxima semana antes de la prueba, porque la primera semana de febrero creo que tenemos agendada la prueba simulacro. Y la prueba que vamos a hacer va a ser hasta donde estamos ahora. Y vamos a hacer la próxima semana. No sé, no sabía si le quería primero porque va a depender de cómo agendemos, pero vamos a seguir dando clases de repaso y vamos a hacer pruebas. Y yo también voy a ver esas pruebas para ver qué hace falta que andemos más, qué hace falta que no andemos tanto. Voy a seguir viendo esas pruebas. ¿Otra consulta, otra pregunta? Quiero mirar ahora las aulas. Para la otra semana, partan de la segunda unidad. O sea, esa parte que ya vimos el examen no vamos a dar más. Esa parte de la filosofía, que es la filosofía, división de la filosofía. Vamos a empezar desde el periodo cosmológico, desde los presocráticos. Vamos a partir de ahí. Y no sé cómo quieren hacer ustedes. ¿Quieren hacer solo que hagamos solamente todos los griegos o que hagamos una prueba de lo que es, cómo llegamos hasta ahora? Ahora estoy entrando en el aula y voy a ver si tienen ya todo habilitado del curso. Filosofía, sección 6. Yo creo que va a ser mejor que hagamos ya una prueba hasta donde estamos para que ustedes ya vayan repasando. Acá estoy poniendo ya como visible la última unidad. Y por último quería señalarles que esta clase va a ir dentro de las clases de repaso. Va a haber un link ahí abajo de toda la unidad, va a haber clase de repaso y este va a ir así. Y voy a poner clase de repaso, por ejemplo, clase de repaso, hoy dimos Kant y Marx, que es lo que ustedes me pidieron. Entonces esto va a ir así. ¿Qué les parece? Bueno. Si no hay nada más que aclarar, podemos dar esta sesión por terminada. Y nos vemos el lunes. Ahí ya les dije que habilité la última unidad ya.
Nos vemos el lunes, chicos.